Vamos entonces con la contrarreforma. ¿Qué es lo que va a hacer la Iglesia Católica para paliar todos estos problemas? A ver, si fuera por vuestra parte, ¿qué intentaríais hacer? Cuando veis que todo se ha roto, que se han roto puentes con determinados elementos de Alemania y que se están formando nuevas iglesias. A ver, con vuestra mentalidad del siglo XXI, ¿qué intentaríais hacer? Poner orden. ¿Cómo? Reformándolo todo. ¿Por las buenas o por las malas? Por las malas, siglo XX o siglo XXI, ¿de verdad? Chicos, yo creo que en el siglo XXI se tiene que intentar todo vía diplomática. Pero bueno, si queréis por las malas, o sea, estilo Putin o estilo... ¿cómo se llama este? El que le pegó a Chris Rock. Will Smith. ¿No? No, vamos a intentar ser un poco diplomáticos, pero es verdad que estamos hablando del siglo XVI y que aquí hacerlo de forma diplomática va a ser un poco complicado. Así que van primero a intentar coger todo lo que les ha dicho Lutero e intentar reformarlo. Por eso se va a llamar la contrarreforma. Pero no les va a salir del todo bien. ¿Cómo va a ser esta contrarreforma? Bueno, pues va a ser mediante el Concilio de Trento. El concilio es un sitio en el cual se van a reunir los cardenales, los obispos, el papa, todos los mandatarios eclesiásticos para empezar a ver qué pueden hacer para cambiar esta situación. Y sobre todo también para volver a unir a las familias cristianas. ¿Veis? Conciliar a los católicos y a los protestantes, pero no salió del todo bien. Porque para que yo pueda conciliarme con los otros tendría que ceder, ¿no? Y es que estos no van a ceder mucho. Fijaros, se reafirma la doctrina tradicional de la Iglesia. Vamos, todo aquello que Lutero había estado criticando, ellos lo reafirman. Los 7 sacramentos, que el Papa siempre tiene razón, por supuesto el culto a la Virgen y a los santos, cosa que Lutero decía que no se podía hacer. Siguen manteniendo que el matrimonio no se puede romper bajo ningún concepto. O sea, que no permiten el divorcio. La salvación depende de cómo la vean. Por ejemplo, siguen pensando que si la gente dona dinero o hace buenas obras, también pueden conseguir la salvación. Cosa que Lutero decía que no. O sea, yo no puedo comprar mi salvación mediante indulgencias. Pero esta gente sigue planteando que sí, ¿por qué no? Si soy el Papa y soy el emisario de Dios en la tierra. O sea, que no hacen las cosas muy bien. Lo único que van a cambiar realmente va a ser intentar formar a los curas. Recordad que estuvimos hablando que los curas apenas sabían leer y escribir. Y entonces van a intentar que su moralidad cambie. Un cura, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser una persona humilde, tiene que ser una persona comprensiva y, por supuesto, tiene que tener presente el celibato. ¿Qué era eso del celibato? ¿Qué era el celibato? Aquello de que no podían ni casarse ni mantener relaciones. ¿Vale? Eso es el celibato. Pues entonces ellos lo mantienen. Para ello van a fundar seminarios que todavía siguen existiendo en el siglo XX, siglo XXI. ¿Qué es lo que hacen en un seminario? Formar al cura, enseñarle a leer, a escribir, a hablar latín, a saber decir la misa. Además también, para reforzar todo esto, van a crear un librito para enseñar a los que entran en la iglesia o a los que poco conocen la iglesia. Un librito que lo mismo alguno de vosotros conoce si ha hecho la primera comunión. El catecismo. Si habéis hecho la primera comunión durante un año o 2, estuvisteis yendo a unas clases llamadas ¿cómo? Catequesis. Pues ahí es donde te enseñan el catecismo. Las doctrinas básicas de la iglesia y una cosa llamada los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Sí. Había 4 evangelios, Nuevo Testamento. El año pasado seguramente lo veríais en el arte románico como una cosa llamada el tetramorfos. ¿No suena? Que aparecía un león, un águila, una vaca y un hombre y un ángel. No son santos, pero también eran evangelistas. ¿Y un evangelista qué es lo que hacía? Lo que hacían era la biografía de Cristo. Eran los que narraban la vida de Cristo. Esos son los evangelistas. Y eso es lo que te tienen que enseñar aquí.
Por eso también van a empezar a crear escuelas que algunas de ellas se siguen manteniendo en el siglo XXI. Lo van a intentar de muchas formas, y una de ellas va a ser abriendo nuevas órdenes religiosas o modificando algunas de ellas. ¿Qué es una orden religiosa? Y no me digáis que es algo que se tiene que cumplir. ¿Las órdenes religiosas no suenan? Las órdenes religiosas son congregaciones de personas que se dan a la vida contemplativa o a la vida al servicio de Dios. Una orden religiosa pueden ser los escolapios, que se dedican a la enseñanza, monjes que se dedican a la enseñanza. Una orden religiosa, por ejemplo, esta, la carmelita. Las carmelitas son monjas que hacen vida contemplativa. Trabajan y rezan, trabajan y rezan. En clausura. ¿Sabéis lo que es la clausura? No puede salir. Nunca saldrán del convento. Una vez que se meten, no salen nunca. Y las ves, si acaso, a distancia y mediante unas rejas. ¿Cuál sería el único hombre que podría pasar allí? No, ni su padre. No pueden casarse. No. Los curas, el obispo. Porque estas carmelitas también todas las semanas se tienen que confesar. El único hombre que puede entrar es el cura. ¿Vale? ¿Veis? Estricta clausura y una vida muy sencilla, en la que prácticamente todo el día están orando y meditando. En Alcalá de Henares sigue habiendo uno de estos conventos. Y por supuesto hay monjas que no han pisado la calle en 20, 30, 40 años. Y están todo el día encerradas. ¡Ojo! Esto no es forzado, ¿eh? Esto es porque tengas mucha fe. Sí, se pueden ir. Se pueden ir cuando quieran. Pero normalmente, como estamos hablando de gente que tiene una fe inquebrantable, no se van a ir. ¿Vale? También va a haber órdenes religiosas que no sean tan estrictas, dedicadas a la enseñanza. ¿Nadie ha oído hablar de los colegios, de las escuelas pías, los escolapios, las escolapias? Hay un montón por toda España, ¿eh? Sí, son colegios de monjas y de curas también. También va a haber hospitales que van a fundar ellos, pero quizás el más importante de todos va a ser la Compañía de Jesús. Una compañía que le debe obediencia solamente al Papa y que lo que van a hacer va a ser predicar la fe cristiana, la católica, por todo el mundo. Ellos van a ser los que van a crear una figura que ahora mismo sí está muy de moda. Bueno, que ya de moda mucho tiempo, los misioneros. ¿Os suenan esto de las misiones? Irse a África para abrir un hospital, irse a África para abrir un colegio, irse a Asia, a los países pobres. Esta gente va a recorrer el mundo entero para propagar la fe católica. Y todavía lo siguen haciendo. Incluso tienen colegios. Pero, aun teniendo en cuenta todo esto que estuvieron haciendo, al final se desatará la guerra entre católicos y protestantes. Y va a haber mucha intolerancia y represión. Muchísima. A ver, Europa se va a dividir en dos grandes bloques. Europa del norte, protestante; Europa del sur, católica. Italia, Portugal, España, Francia. Esos países van a ser católicos. Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, Suecia, esos van a ser países protestantes. Y entre ellos, pues va a haber una disputa prácticamente durante 100 y pico años. Va a generar un montón de guerras. Y por supuesto mucha intolerancia. En un sitio donde haya católicos, se va a perseguir a los protestantes. Y en un sitio donde haya protestantes, se perseguirá a los católicos. Fijaros. Este ejemplo. En la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 hubo una oleada de acciones contra los protestantes en Francia y en una ciudad llegaron a matar a 3.000 de ellos, hombres, mujeres y niños. Una masacre, una auténtica masacre. En el otro lado también van a perseguir a los católicos y en algunos casos, si son considerados culpables de algún delito contra la religión, por ejemplo, va a ser el caso de este hombre, que era un científico español, lo van a matar en la hoguera. O sea que por todas partes siempre va a haber problemas.
¿Cómo, por ejemplo, van a perseguir a los protestantes en un país como España, Portugal, Italia? Pues los van a perseguir con el brazo armado de la Iglesia. ¿Habéis oído hablar de la Inquisición? La Inquisición era una institución que pertenecía a la Iglesia y que estaba dirigida por frailes dominicos, estos que están aquí. Y que entonces lo que van a hacer va a ser juzgar a la gente por las creencias religiosas que tengan. Si tú no tienes una creencia religiosa que no es demasiado pura, te voy a juzgar y te puedo meter en la cárcel e incluso, si es muy grave, quemarte vivo. Lo más suave era esto. Juzgar a alguien porque hubiera hecho una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Chicos, ¿algunos habéis hecho la primera comunión? Tenéis que saber lo que es una blasfemia. Ya. Una blasfemia es, por ejemplo, insultar a algo divino. El me cago en... Eso es un pecado muy típico de cuando estoy muy cabreado. Pues si lo haces contra Dios, contra la Virgen, eso es una blasfemia. Si te arrepientes, como mucho te van a poner un San Benito. Un San Benito es este saco que te ponían con esta cruz y aquí te dibujaban los pecados. Y encima te ponían un capirote. Era obligatorio que con esto salieras a la calle. Si no salías a la calle, el tiempo que ellos te marcarán. Si no salías con esto a la calle, a la prisión. Y las prisiones de la Inquisición, ojo, las prisiones de la Inquisición eran muy chungas, ¿eh? ¿Qué ocurría? Que esto era motivo de burla por el resto de los cristianos. Ah, mira, se le han puesto el San Benito. Pues podían llegar, insultarle, golpearle, escupirle. O sea, era un acto de humillación para que el otro se sintiera realmente avergonzado. Si la pena era más grave, a la prisión. Pero ahora imaginaros que las prisiones entonces no como las de ahora. Todos encadenados contra la pared, no hay servicios, 30 o 40 en una sala como esta, una comida al día, sin higiene. ¿Cuánto creéis que podría durar la gente así? Poco, duraban meses, en algún caso alguno, 1 año o 2 años. Y por supuesto el que era ya condenado por un delito muy grave contra la fe católica, directamente se le quemaba. ¿Cuál era el problema que tenía, bueno, aparte de las barbaridades que es quemar a una persona viva? Pues fijaros qué cosa más cruel. Los detenidos por la Inquisición eran considerados culpables antes de ser juzgados. O sea, yo podía delatar a mi vecino y enseguida le llegaba la Inquisición y lo metía en la cárcel. Y a partir de ahí, la Inquisición le iba a obligar a confesar, aunque no lo hubiera hecho. Y os puedo garantizar que obligaban muy bien. Para que os hagáis una idea. Hacían cosas como estas. ¿Que no quieres confesar lo que te ha pasado? No te preocupes, te voy a atar de muñecas y de tobillos un tornillo por un lado, otro tornillo por otro, y voy a ir desencajándote todos los huesos. Todos. Por supuesto, te voy a romper músculos, te voy a romper tendones, te voy a romper de todo. Verás cómo cantas, aunque no lo hayas hecho. Pues entonces seguramente, como tienes el demonio metido dentro porque no eres capaz de confesarlo, vas a acabar muy mal, vas a acabar seguramente en la hoguera. Si te confiesan con un poquito de suerte, no te hacen esto. O a lo mejor si has hecho algo muy grave, si te lo hacen para purificar tu alma, porque ellos decían que lo hacían por tu bien. Porque después hacían barbaridades. Esto mismo se hacía con una rueda o se hacían cositas también como... ¿Lo veis? Le están poniendo aquí contrapesos y mirad dónde lo han sentado. En otros casos te colgaban, mirad aquí a los curas haciendo el juicio y te ponían un contrapeso. Chicos, chicas no, chicos, adivinar dónde se lo colgaban.
No hacía gracia porque muchas veces sufrían desgarros completos. No sé si os imagináis el dolor que tenía que ser eso. Y por supuesto la muerte después casi segura. Estos eran barbaridades. Todo el mundo confesaba, ¿eh? Aunque no lo hubieras hecho. Pues lo que ellos querían que confesaras. Aunque había veces que seguían con las torturas porque ellos no les decían lo que querían escuchar. Pues muchas veces te dejaban libre, pero lógicamente ibas a vivir poco tiempo porque habías quedado tullido, habías quedado inválido prácticamente para toda tu vida. Y un inválido en el siglo XVI, pensar lo que puede hacer. ¿Eh? O sea, muy mal, muy mal, muy mal. Esto estuvo vigente en España durante mucho tiempo, en Portugal también, en parte de Francia. O sea, todo esto era por la intolerancia religiosa. Cosas que, bueno, menos mal que en el siglo XXI parece que estamos empezando a desterrar, aunque sigue habiendo fanáticos, ¿eh? Sigue habiendo fanáticos. Bueno, pensar en un tipo que dice que por su religión tiene que empezar a matar infieles, coge un Kalashnikov, se junta con otros 3 o 4, se mete en una discoteca de París, se sube al escenario y mata a más de 100 personas. Desde el escenario empieza a disparar. Eso es lo que ocurrió en la sala de Bataclan en París, hace 2 o 3 años, no sé si os suena. Que entraron en una discoteca y empezaron a disparar a todo el mundo. Pero además, sin ningún miramiento. Daba igual el que estuviera debajo. Pero eso fue en París. Pero recordad también que aquí en el año 2004, 7 o 8 tipos de estos también se montaron en unos trenes de Alcalá a Madrid, hicieron reventar 5 bombas, murieron 200 personas. Los atentados de Atocha. ¿No os suena? No, vosotros lógicamente o erais bebés o directamente no habéis nacido, pero eso también. Pero eso mató mucha menos gente, pero también esos son gente fanática. Pues en esta época había bastantes de estos, desgraciadamente. Y por eso también se va a llegar a muchísimas guerras. Bastantes, por desgracia. ¿Vale? Bueno, por otra parte, no pensemos que todo era malo. Había veces que la forma de convencer a la gente no era solamente por la fuerza. Creo que ya lo habéis estudiado en literatura, pero también se podía convencer a la gente mediante la poesía o los ensayos novelescos. A ver, mediante la poesía seguro que habéis estudiado algunos escritores españoles que se basaban en la mística. Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, los místicos, esos que decían que se puede llegar a Dios mediante la poesía. Y por supuesto la devoción popular. Con esto también querían llegar al pueblo. ¿Devoción popular cómo? Haciendo que la gente sintiera la iglesia no solo en las iglesias, sino en la calle. ¿Cómo puedo sentir la religión en la calle? Tenemos un ejemplo en 10 días. Con procesiones. Y en esta época es cuando se van a empezar a poner de moda las procesiones en Semana Santa, para sacar las imágenes fuera y acercarlas al gran pueblo. Y es algo que 500 años después se sigue haciendo. ¿Vale? Y ya digo que lo vais a comprobar dentro de muy poquito. ¿Nadie de aquí va a acercarse a ver una procesión? No os vais a acercar a ver ninguna procesión. Seguramente en todos los pueblos algo va a haber. Bueno, pues con esto el tema está finalizado. Eso es todo, amigos.